Bienvenida, Kusder. Como les comentaba a los chicos, vamos a estar hablando sobre el duelo migratorio. Les pedí que por favor dejaran sus comentarios, alguna duda, y también a lo largo del tema, si surge alguna pregunta que les sea familiar y quieran escuchar alguna opinión, pues también la pueden hacer. Kusder, que ya se va a presentar, ella es venezolana, es psicóloga, y la conocí a través de una publicación acerca del duelo migratorio, y es un tema que, a pesar de que no soy especialista en ese tema ni pretendo traer esa actividad como especialistas en ese tema, sino una dinámica que me parece muy interesante y que toca a todos los migrantes como venezolano que soy, quise invitarla. Así que, pues, Kiusde, coméntanos un poco de ti, cuántos años tienes en Brasil, en qué ciudad vives, a qué te dedicas, para que las personas te conozcan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, como lo mencionabas antes, creo que es un tema muy importante a conversar y que la mayoría de las personas, en nuestro caso venezolanos, ¿no? Que ha sido algo que nos ha tocado en esta época y en estos tiempos transitar, conozcan y sepan identificar y reconocer de qué se trata un duelo migratorio. Em, Pues mi nombre es Kiesler Betancourt, soy psicóloga, graduada en la Universidad Central de Venezuela. Eh, Salí de Venezuela hace aproximadamente 4 años, vine a Brasil con quien es mi pareja en este momento. Y bueno, ahorita estamos viviendo en el estado más al sur de Brasil, que es Río Grande del Sur. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Nos sentimos bien, estamos cómodos y viviendo la experiencia. Actualmente, como todos sabemos, el tema de las revalidaciones es todo un proceso. Y el año pasado decidí iniciar un trabajo online a distancia. Entonces estoy atendiendo pacientes online, casi todos venezolanos, la verdad. No atiendo personas de Brasil por un tema de ética. Eh, y bueno, ahorita que empecé a trabajar y abordar el tema del duelo migratorio y bueno, más adelante vamos a hablar de un taller que he desarrollado justamente para acompañar en este proceso que suele ser tan difícil y vivido de manera tan solitaria. Exactamente. Con esa última palabra, esa última frase de ser, suele ser vivida de manera solitaria, me gustaría comenzar con esa definición, ¿no? De qué se puede entender, qué se puede conocer acerca de duelo o duelo migratorio. Y ya lo decíamos en la descripción del live, de la actividad, era que hablar de la palabra migración siempre nos lleva a grandes grupos, poblaciones muy altas, numéricas, por decirlo de forma más precisa, y el duelo migratorio habla por su parte de una cuestión individual, ¿no? Del proceso individual que cada uno de esos migrantes que forman parte de esas olas migratorias, o si no es una ola migratoria, de manera voluntaria, se atreve a vivir. Entonces, coméntanos un poco, ¿no? Ya podrías vincular incluso ese interés, luego hablaremos del taller, pero ¿por qué hablar entonces de duelo migratorio? ¿Cómo llegas a interesarte en este tema y qué es el duelo migratorio al final de cuentas? Claro. El duelo migratorio es un proceso doloroso que vive y experimenta toda persona que deja su país de origen. Eh, es un proceso que suele de alguna manera estar asociado con la aceptación de las pérdidas que implica todo proceso migratorio. ¿Cuáles son esas pérdidas? La pérdida de aquello que es conocido, de aquello que es familiar, de los vínculos que nos sostenían, de aquello que nos definía socialmente ante el mundo o ante nosotros mismos, nuestra historia personal. Todo eso, cuando las personas deciden hacer este tránsito y pasan de un lugar a otro, dejan atrás muchas cosas. Y todo eso que dejan atrás se vive con
como una despedida que genera mucho sufrimiento y mucho malestar. La persona tiene de alguna manera que reorganizar su identidad, porque todo aquello que le daba estructura, que le daba sentido, que le decía quién era, de dónde venía, cambia rápidamente y bruscamente. O sea, el lugar al que llega es ajeno, no conoce, nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Entonces, es como se viven varios procesos en conjunto que generan mucha incertidumbre, que generan mucho miedo, que, que despierta incluso muchas pérdidas anteriores, muchos malestares emocionales que quizás no han tenido la oportunidad de ser correctamente elaborados o no han tenido la posibilidad de expresarse. En ese momento pareciera que todo se actualiza. El duelo migratorio es eso, es un tránsito, es un proceso que es necesario vivir para poder lograr la adaptación, la integración y el desarrollo del nuevo proyecto de vida en el nuevo lugar en el que se vive. ¿Por qué es importante hablar de duelo migratorio? Porque la mayoría de la gente no sabe que esto está como, o sea, un proceso migratorio, un duelo migratorio van de la mano, o sea, van juntos, están juntos, y la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente sale de un país, de su país, sean las razones que sean por las que salga, ya sea forzada, no forzada, de manera voluntaria, no voluntaria. Como la persona sale, por un lado, se ve muchas veces forzada a salir por el tema crítico que seguramente quizás esté en ese momento en su país, ¿no? En su país de origen, pero una de las cosas que suele ocurrir es como una idealización, como expectativas muy altas en relación al país al que ahora va a migrar. Entonces, las personas no tienen como mucha conciencia de lo que significa. De hecho, mucha gente a veces pasa que pareciera que salen del país, o sea, buscando nuevas oportunidades como todo ser humano, ¿no? Tenemos esta necesidad primordial de asegurar nuestro bienestar, asegurar una calidad de vida, seguridad. Eh, pero como que no vemos el panorama completo. O sea, sabemos que vamos a perder cosas, pero no sabemos lo que esto va a significar, las Exactamente. secuelas que esto va a generar y todo el trabajo emocional y psicológico que se moviliza para poder transitar este proceso. O sea, no es solo lo material que se deja atrás, no la casa, el estatus, sino los vínculos. Los vínculos es una de las cosas por las cuales la gente suele sufrir mucho más, ¿sabes? No tener a nadie. Hay como un trecho de una de los poemas de Homero que dice, me preguntas cómo me llamo, voy a decirte mi nombre es nadie, así me llaman todos. El duelo migratorio te enfrenta a eso, al sentirte nadie en otro lugar. Exactamente. Y si habláramos de ese nadie como identidad, ¿no? Como el otro externo, el que al nuevo territorio donde llegas y te, digamos, una forma de ejemplo, el que mencionas, ese nadie con una esperanza en cero de convertirse en alguien, ¿no? Porque estás disminuido a, si no hay un entorno integrador, si no hay un entorno con un apoyo social que también esté ilustrado de lo que significa un duelo migratorio, si no estás, si estás en un punto en cero, te sientes así, en cero, nadie, y además tienes un entorno que no te involucra, pues vamos a llegar a ese punto, ¿no? Que lo mencionabas, se va a complicar, ¿no? Se puede complicar, se vuelve mucho más estacionario, que no debería ser así, y mucho más difícil de salir de esa etapa. Pero Creo que se prolonga y se complica. O mencionaste sea, el duelo algo, es pero sí se puede complicar. Hay situaciones que lo complican. mencionaste algo al principio que es la parte de las posibles causas, ¿no? Muchas que llevan a la idealización. Si salimos por una crisis, digamos, social, pues la idealización se focaliza sobre lo social en el otro territorio. Es decir, socialmente allá no viven eso,
que lo estoy viviendo acá. Económicamente aquí estoy mal, por económicamente allá. Entonces empiezan esos puntos de comparación que convierten ese destino en un destino ideal, ¿no? Y que uno, como inmigrante que lo vivió, pues si ya yo he vivido lo que estoy viviendo aquí, nada me derrumbará en otro lado, porque ya yo viví todo esto que estoy viviendo acá, que me convierte, me blinda, ¿no? Me fortalece a lo externo. Y resulta que no suele ser así, porque te ataca el duelo migratorio por un lado mucho más potente, que es el lado emocional, ¿no? Que no es un lado externo, sino un lado interno y te debilita. Esa parte que mencionabas al principio me gustó muchísimo, lo de la idealización, que uno cae también a veces en la comparación. Pasemos a la parte del contexto, ¿no? El contexto, mencionabas algunos, que es las situaciones sociales que pueden eh, destinar a una población a dejar un territorio. Pero también hay otros contextos, como una situación, digamos, para que las personas entren en ejemplos, una persona que va por guerra, ¿no? Un contexto de guerra que vivimos un ejemplo ahora de Ucrania, ¿no? Son personas que vienen en una situación bélica. El contexto latinoamericano se mueve más en situaciones económicas, situaciones sociales, en búsqueda de un camino mejor. Y estamos en Brasil, que podemos mencionar migraciones más históricas que la venezolana. Tenemos el caso haitiano, que muchas vienen por situaciones económicas, pero también por situaciones naturales. Un país que recibe muchos huracanes, muchos terremotos, y los haitianos comúnmente son migrantes porque van en un lugar, quieren llegar a un lugar más estable. Eh, Háblanos un poco de esos tipos de orígenes, ¿no? De contextos en los que cada uno de los migrantes salimos de un país. Y existe, perdón, otros contextos como personas que a nivel profesional emigran para crecer profesionalmente en otro territorio, estudiar, entonces tienen otra preparación como migrantes. Sí. Creo que así, una de las cosas que de alguna manera va a modular y va a afectar el curso del proceso y del duelo migratorio es el del contexto, depende del contexto en el cual se sale del país, ¿no? Una migración forzada, una migración que se da en esas situaciones de violencia, donde la persona sale prácticamente huyendo en una crisis humanitaria donde está en riesgo su vida, hay muy poca planificación, hay muy poca oportunidad de que la persona pueda sentarse y eso, hacer como un plan, cómo yo voy a hacer para sobrevivir en este otro país, cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis recursos económicos, sociales, culturales, a quién conozco, quién me puede ayudar, quién me puede apoyar, quién me puede orientar, cómo es la vida allá, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, no hay oportunidad de despedirse. Y la despedida es un punto importante en el proceso de elaboración del duelo migratorio. Hay que cerrar esos procesos que han quedado abiertos en nuestro país de origen, en los países de origen de las personas que migran. Porque a veces el migrante, cuando no es una situación forzada, en otras situaciones suele salir del país como si fuese de vacaciones y volviese dentro de 3 meses. ¿Sabes? Eso le ha pasado mucho al migrante venezolano. El migrante venezolano vive con la esperanza constante, no es cierto, pero la mayoría, de que van a volver. O sea, de que en algún momento la situación se va a remediar, económica, social, política, lo que sea, y todos vamos a volver. O sea, esa es como una de las fantasías de las cuales la persona se aferra, de las cuales la persona se aferra y no se da cuenta de lo que eso significa para ella en el momento actual. O sea, está viviendo en un futuro que no sabemos si va a ocurrir y que si ocurre seguramente no será en las condiciones que la persona cree que se van a dar y le está obstaculizando su integración, la posibilidad de identificarse, de nutrirse de la experiencia que es la que está viviendo en este momento. O sea, se está cerrando a la posibilidad de... Y no se da cuenta, la persona no se da cuenta, la persona cree que es un sentimiento genuino, o sea, no es como que la persona se lo está inventando, pero es como en psicología se dice como un mecanismo de defensa, Uh -huh. un mecanismo de defensa que te protege del dolor, de tener que elaborar la pérdida, aceptarla, mira, o sea, resulta que posiblemente yo no voy a volver nunca más.
O sea, Eso es una posibilidad. activamos de manera consensuada, pero yo creo que también de forma inconsciente ese mecanismo de defensa que nos permite surfear la ola, ¿no? De lo que estoy viviendo, pues esa ola que me está ahogando en este momento, pues dejo que me ahogue, no importa porque tengo la ilusión de que eso es momentáneo, ¿no? Yo voy a volver, voy a ver a mi familia, voy a ver a mis amigos, es una cuestión temporal y es algo muy, en verdad, muy del venezolano. En verdad es muy del venezolano, lo he escuchado mucho en otros espacios de diferentes actividades donde es común que respondamos eso, que estamos aquí, sobre todo en los abrigos de refugio de Operación Acolida, cuando los entrevistan, ellos dicen, no, estamos aquí por una situación pues temporal, porque allá no se puede estar, entonces incluso esa migración trata de mantenerse cerca de la frontera, porque ellos tienen la convicción, y ojalá todos la tenemos que tener, de que va a mejorar, pero están allí, como tú dices, presos o digamos, víctimas de una ilusión o de un mecanismo de defensa que no les permite ver la oportunidad del presente, de lo que pueden acceder. Y es algo que, o sea, como que el riesgo de eso es que convierten al duelo en un proceso que se evita, o sea, se evita el tránsito, se evita la aceptación de que, mira, puede ser que nunca vuelva, o puede ser que vuelva, pero en unos cuantos años y solo de visita. El duelo se prolonga, se evita y puede hacer que se vuelva un duelo crónico. ¿Y qué quiere decir un duelo crónico? Que la persona va a vivir entre dos mundos. O sea, como con un pie aquí y otro pie allá, ¿sabes? Pero sin sentirse parte de ninguno realmente. Entonces es como estar prácticamente dividido entre dos realidades y eso a nivel psicológico suele ser muy, eh, o sea, suele ser muy peligroso para el individuo. Perfecto. Bueno, hablábamos de ese contexto de salida, de cómo es cómo más o menos se vislumbra la salida de los migrantes. Eh, También existe la llegada, ¿no? Cómo se prolonga o se establece una llegada de un migrante y cómo a partir de allí, mencionabas al principio en muchas ocasiones la palabra elaboración. Entonces se elabora un duelo migratorio, pero ahora vamos a hablar de algunos contextos de llegada, que es el caso, por ejemplo, de xenofobia, discriminación. Estamos hablando, discriminación puede abrirse muchas aristas, incluso la xenofobia también, pero como estamos en un país de un idioma distinto, a veces se agrega el idioma como una especie de discriminación, de, también el tema de color, de múltiples. Háblanos de esas complicaciones que además se agregan a un duelo migratorio que individualmente cada persona tiene que atravesar. Sí, las migraciones por lo general así están acompañadas como de varios elementos, ¿no? El duelo migratorio por un lado y el despertar de la xenofobia por otro. Va a depender como de cada país, ¿no? De la cultura de cada país, de los escenarios en los que se da esa migración. Pero la xenofobia suele ser es un proceso psicosocial donde los que forman parte de un país, de una nación, se suelen cohesionar de una manera tal que es como si fuesen uno. Y esta cohesión surge ante el miedo al otro. O sea, tengo miedo del otro porque el otro me es ajeno, porque el otro me es extraño, porque el otro supone un peligro para mi bienestar, porque el otro supone un peligro para mis oportunidades, porque así lo vive mucha gente, así lo viven muchos países. Estos están llegando para robarnos nuestras oportunidades. Y algo que suele pasar muchísimo en la xenofobia es que el otro se convierte en un chivo expiatorio. ¿Qué significa esto? Que cuando un país no es capaz o sea, los gobiernos, sobre todo, no tienen la posibilidad de dar solución a la mayoría de los problemas sociales y económicos que están atravesando, qué más fácil que echarle la culpa a otro, ¿no? O sea, y mucho más fácil echarle la culpa a otro que es vulnerable. O sea, porque los inmigrantes llegan en una situación de vulnerabilidad, la mayoría, o sea, sin condiciones, sin recursos, aislados, solos. Entonces, eh, suelen ser dos elementos, el duelo migratorio y la xenofobia, que juntos es terrible.
O sea, es terrible emocionalmente, porque, o sea, a ver, una persona llega a un país en el que es un extraño, ¿no? En el que se siente un extraño porque nadie es capaz de reconocerlo. Por ejemplo, tú llegas, Carlos, mañana, no sé, a España, yo soy Carlos, ay, ¿y quién eres tú? No, yo soy politólogo, pero ¿cómo es eso? Tienes que demostrarlo. O sea, tienes que demostrar lo que tú eres y tú dices, bueno, pero es que yo soy esto, sí, pero es que nadie sabe. O que O eres sea, es buena como que si persona. Si no, yo soy una buena persona, pues no te creo que eres buena persona, ¿no? Como, es como si tu disco duro, tu historia de vida se borró. Y entonces tú tienes que reconstruirla ahora, ¿no? Tú tienes que demostrar quién eres para otros, ¿no? Ante los ojos de los otros. Y si en ese contexto hay violencia, hay rechazo, hay xenofobia, no se va a producir una integración. O sea, es muy difícil que alguien se sienta parte de un lugar, se identifique con un lugar en el que de antemano, mira, aquí no te queremos, no es bienvenido. O sea, es una cosa muy, muy, muy difícil de vivir, de transitar. ¿Qué se tiene que hacer? Programa social. O sea, hay que hablar de la xenofobia, hay que hablar de lo que está pasando, hay que hablar de que no somos tan diferentes. O sea, a veces uno tiende como a identificarse, y este es como uno de los problemas de la identidad, que a veces suele ser como muy rígido, ¿sabes? Muy rígido. Entonces todo lo que queda fuera está mal y todo lo que está dentro de esta identidad es lo que está bien. Y es algo que yo, por ejemplo, he notado mucho en los venezolanos. Bueno, por ser venezolanos, quizás lo he notado en nosotros, no por ser venezolanos, ojo, o sea, no es como que yo quiero, no, no se trata de nacionalidades, sino como que en ciertos contextos estas características suelen proliferar. El sentir como que Venezuela es el mejor país del mundo, ¿sabes? O Venezuela es no sé cuál, los venezolanos somos no sé qué. Y son extremos, son extremos, o sea, porque está como la xenofobia que parte de que el venezolano o el inmigrante es un peligro, es violento, es no sé cuál, no sé qué sé yo, todos los calificativos negativos que puedan existir. Pero entonces está la otra parte que al final también es otro extremo, o sea, no hay esa cosa, o sea, no hay esa diferencia tan marcada entre unos y otros por ser de una nación o por ser de otra. Lo que pasa es que creemos que sí. Y eso es una de las causas como principales de la xenofobia, pues a falta de reconocimiento de que el otro no es tan distinto a lo que yo soy. exacto. Y es como que eh, en otros debates he escuchado, por ejemplo, que el migrante, ¿no? Ya dejándonos de la parte de la nacionalidad para no especificar, pero que todo migrante es el que tiene que adaptarse. Él es el obligado a adaptarse a mi país, a mi cultura, a mi lengua, como incluso algunos gobernantes han dicho, si vienen aquí tienen que hablar nuestro idioma, como suele ocurrir en las migraciones más históricas, de continente a otro, y pues esa persona no está migrando para sentirse obligado a aprender tu idioma, está huyendo, que es diferente, ¿no? O sea, el contexto no lo lleva a llegar a tu país porque sea tu país en mejores condiciones que el otro, es que sencillamente está huyendo a cualquier destino, a donde vaya. Te voy a mencionar un ejemplo. Hay documentales, ¿no? Muchos documentales hechos en relación a distintas migraciones, y hay uno que me impactó mucho y me gustó mucho la visión que le dio el chico. Ahora no recuerdo el nombre porque el documental fue hecho en inglés. Él lo relató y se trata de los venezolanos cruzando a Brasil, y él entrevistaba a las personas, y hubo un grupo de señores, ¿no? Yo creo que 50 en adelante, no había chicos jóvenes que venían por la carretera. Y él le preguntó, pues, cuál era el plan, ¿no? Ustedes están atravesando la carretera, ¿hacia dónde van? Ellos le dicen, el señor, como el líder del grupo, dice, mira, nosotros estamos yendo a ver qué encontramos, ¿no? Estamos yendo, estamos caminando. Y el chico, pues después de entrevistarlo, él se voltea y él dice, yo he estado en la frontera de, menciona España con Marruecos, menciona otras fronteras, y que la respuesta él nunca la había escuchado. Esa respuesta, de que un migrante por lo menos no supiera dónde va, sino a ver a dónde en qué encuentra. Entonces él habla del problema de la identidad, o sea, que la persona ya llega a un nivel de precariedad que pues se echa a andar, ¿no?
a que lo que encuentre sea lo que le nutra, porque ya dentro de sí su proceso psicológico, su duelo, digamos, de alguna forma, está totalmente en una situación crítica. Entonces le están dando, sencillamente. Eso a mí me llamó mucho la atención porque también estamos viendo que no hay edad para eso. Estamos hablando de que diferentes edades están a expensas de vivir un proceso tan duro como es la migración. Y que si es difícil para nosotros, que tenemos 28, 29, 30 años, adaptarnos, pues también es difícil para los más adultos de 50, 60 años llegar a otro país, te puede haber recorrido una vida entera en otro país, en tu país de origen, y tener que ahora adaptarte a uno nuevo. Eso creo que me parece que debe ser comentado como no solo en el aspecto, ¿no?, de la xenofobia, la discriminación, sino también de la inclusión. Cómo se incluyen estas poblaciones que no encajan dentro de las edades 25 a 35, sino que deberían tener una atención especial, ¿no? Podemos hablar del caso de los indígenas, ¿no?, que se les trata acá en Brasil de continuar su identidad cultural, se le abren espacios para que ellos puedan seguir con sus actividades. ¿Cómo darse cuenta cuando un duelo migratorio se complica? Cuando todos tenemos un plan de viaje, llegamos a nuestro destino, vamos a hablar de un caso normal, de una persona que se radica en determinada ciudad, encuentra un trabajo. Es el mismo proceso migratorio para alguien que llega a esta misma ciudad pero no encuentra un trabajo, necesita asistencia económica, ayuda. En los dos casos, hay casos particulares de duelo migratorio y cómo se complica para ellos. O sea, como que el duelo migratorio, tú lo dijiste muy bien al principio, es como un proceso individual, muy íntimo, muy privado y que va a depender de muchísimos factores. O sea, como que ese proceso de elaboración va a depender de los recursos psicológicos que la persona tiene y de los recursos sociales y económicos también, ¿no? Evidentemente, una persona que llegue en una condición de mayor vulnerabilidad no va a vivir un duelo migratorio parecido al que llegó quizás un poco más, con una mejor planificación, eh, sabe a dónde ir, sabe dónde puede buscar apoyo, dónde puede sostenerse, cuáles son, es totalmente diferente. El duelo migratorio es un proceso natural y con un proceso natural tiende a seguir un curso, o sea, naturalmente. A ver, quizás lo que más está explorado es el duelo por muerte de un ser querido. Y lo vivimos como una pérdida, ¿no? Bueno, ya no está esta persona y tenemos que adaptarnos a la idea de aceptar que ya no está. Y todo ese proceso de aceptación pues lleva tiempo, lleva trabajo, lleva eh, darnos cuenta de muchas cosas, cerrar ciclos. El duelo migratorio, como la mayoría de las personas no saben lo que les está pasando, no saben identificarlo, creen que es algo de debilidad, lo viven como un fracaso, o sea, porque es como que sienten que no se están adaptando al lugar, eh, como a veces se vive con mucha queja, o sea, queja por el clima, queja por el idioma, y pareciera que es algo como dirigido a un elemento específico, pero realmente está hablando de un malestar de lo que se extraña, ¿no? De lo que se dejó y que todavía no se puede soltar. Cuando la persona no se da cuenta que está viviendo un duelo migratorio, lo posterga, no, porque el duelo migratorio implica hablar, o sea, hay que hablar de lo que nos pasó y no hablarlo con cualquiera, no hablarlo, o sea, como que yo voy a ir hablando con todo el mundo de lo que, no, y no hablarlo desde la posición no solo desde la posición de vulnerabilidad, ¿no? De bueno, vi esta experiencia, es muy dolorosa y tal, sino hablarlo como un evento que nos pasó o que nos está pasando, que le pasa a mucha gente y que tenemos la posibilidad de transitarlo y de superarlo y de elaborarlo. O sea, todos tenemos los recursos para hacerlo. Hay situaciones que lo van a complicar, obviamente.
el no darse cuenta. A veces las personas tenemos miedo de expresar cómo nos sentimos, porque por un lado no tenemos con quién a veces, ¿no? O sea, porque el inmigrante llega a un contexto de bastante soledad. Es muy difícil establecer nuevos vínculos. A veces el mismo duelo migratorio hace que las personas se aíslen. El aislamiento suele generar mayor sufrimiento. O sea, es como que cerrarse, ensimismarse de una manera que no te permite pasar a siguientes fases en tu proceso. Te deja en un estado de total indefensión. Eh, a veces ni siquiera podemos hablar, ni siquiera se puede hablar con las personas que se quedaron en el país porque tienes miedo a preocuparla, tienes miedo a que, porque sabes que las personas allá están también en una condición difícil, entonces como que no quieres sobrecargarlas, entonces, sabes, te quedas ahí como consumiéndote en tu propio malestar, porque además no sabes ni de qué va, ni de qué viene, ni de qué se trata, ni cómo qué hacer con él, ¿no? Eh, a veces las personas también empiezan como a utilizar mecanismos que les permite evadir la situación, ¿sabes? Hacer como que si nada estuviese pasando. Eso es otra de las cosas que hace que el duelo eh, no tenga un espacio para ser abordado. Entonces la persona, por ejemplo, una de las cosas que suelen hacer es como sentir rabia hacia el país, o sea, como una ambivalencia, sienten rabia y amor, o sea, sienten odio y amor. O sea, odio a su país de origen y amor. Odio porque los obligó a salir, o sea, condiciones los obligaron a salir, y amor por todo el tema de la idealización y tal, y resulta que mi país es mejor, quiero volver y tengo deseos de volver. Bueno, la misma ambivalencia surge con el país en el que se vive. ¿Sabes? Se siente como rabia por el clima, por el idioma, porque no tienes a nadie, porque es muy difícil la situación. Y por otro lado también la idealización que suele caer, ¿no? En un principio, cuando la experiencia de aventura y la novedad desaparece, ¿sabes? Porque al principio cuando se llega al nuevo país todo es como, wow, ¿sabes? Tan diferente, se encuentra todo y entonces la gente es bien y tal, pero llega un momento donde eso va bajando, la novedad va bajando y la persona tiene un choque, ¿no? Y ahí es donde viene como la desestabilización emocional, la nostalgia, la tristeza, la incertidumbre, el preguntarse por qué yo me vine, qué yo estoy haciendo aquí, ahora cómo me regreso, o sea, todas esas cosas suelen estar y formar parte de... ¿Qué otra cosa suele complicar un duelo? Procesos emocionales no elaborados ni resueltos. Por ejemplo, personas con depresión, personas con sí, con problemas emocionales que no ha abordado en ningún momento de su vida, porque todo eso, o sea, como el duelo migratorio implica perder múltiples cosas que te sostienen, en esa sensación de vulnerabilidad, de sentirse desvalido, aparece todo lo demás, o sea, como que todo lo demás se condensa. Imagínate, entonces es como una avalancha de cosas que pueden llevar a una persona a un duelo crónico, o sea, a un duelo con un estrés muy intenso, con una depresión que implica mucho riesgo para el individuo. Eh, la xenofobia suele ser otro de los aspectos que complica el duelo, la poca integración. El, el inmigrante tiene que trabajar, o sea, no trabajar económicamente solamente, materialmente, tiene que trabajar para lograr abrirse espacio en su nuevo país. ¿Sabes? O sea, no es algo que va a llegar de la nada, tienes que participar de las actividades culturales, hay que salir a conocer a las personas, hay que hacer cosas nuevas, visitar lugares nuevos, tener esta iniciativa, el interés por formar parte de... O sea, no Vivir es que esa tu país, cultura, ¿no? Vivir ese nuevo país. no, tu país no es mejor ni peor, es diferente. Y en estas diferencias, si la persona es capaz de transitar su duelo,
lo que va a surgir es un enriquecimiento de su personalidad y de sus recursos para poder afrontar otras situaciones adversas, para poder ver la diferencia como algo natural y como algo de lo cual uno se puede nutrir. Y, o sea, pero ¿qué pasa? Para poder tener esa, o sea, para poder ganar eso, hay que aceptar perder otras cosas. O sea, para poder recibir en tus manos algo, tienes que soltar lo que ya no está. Exactamente. Em, Tú mencionabas al principio de esta última intervención algo de los ciclos no bien cerrados en el país de origen, por mencionar un ejemplo, y me hizo recordar a la lectura acerca de que en ese duelo migratorio también sufren los que se quedan. Entonces, en Sí, ese sufrimiento de los que se quedan, pues los que estamos ambos en los escenarios también protegemos, o sea, el que se queda protege al que se fue y el que se fue protege al que se quedó. ¿Cómo digo? Quiero explicarme en relación a la protección. No hablamos, o sea, o de lo que hablamos no tocamos el asunto para esquivarlo, ¿no? Entonces creamos un mecanismo de defensa que es ignorar el problema, no me está sucediendo, aquí está bien, yo estoy bien y pues ustedes también están allá bien y se crea una especie de una burbuja de información, ¿no? Estamos todo bien, nos estamos comunicando, es lo más importante, aquí está todo bien, te dice la familia, para no preocuparte, y pues más vamos marchando. En ese marchando, pues allí lo que tú mencionabas, ¿no? El hecho de dejar de lado y no cerrar etapas, ¿no? De aceptar que me vine, aceptar que estoy en un nuevo país. Por otro lado, la familia a veces también te puede conversar asuntos de que, bueno, cuando vuelvas o cuando vas a venir, entonces empiezan a preguntarte cuándo van a venir, cuando tú necesitas primero establecerte tú emocionalmente y esas conversaciones te traen a fuego vivo esos vínculos, ¿no? Entonces tú, como le dicen aquí en portugués, saudade, y entonces te reviven ese vínculo de nostalgia y puede, creo que es un elemento más que complica el duelo migratorio, ¿no? Cuando no hay unas conversaciones sinceras, ¿no? Incluso dentro de la familia, incluso dentro de las amistades. Yo creo que es importante, ¿no? Todos los que nos escuchan, tener amigos que son migrantes también, o que recibimos, o que nos reciben, es conversar, ¿no? Empezar a conversar, hablar, porque a veces en la distancia la fuente más cercana de conversación a veces la establecemos por un teléfono, ¿no? Hablando por video, no importa, pero hay que explorar esas formas y buscar ayuda. Creo que siempre es lo más indicado. Laura preguntaba por aquí que si va a quedar grabado, si va a quedar grabado, después lo van a poder ver. Y yo creo que es un tema muy, muy amplio. Nos vamos a quedar cortos aquí con este live, pero porque es un tema súper amplio, súper complejo. Quiero mencionar Tú allí decías, algo brevemente, disculpa que te interrumpa. Esto va a quedar grabado, va a ir a un canal de YouTube que yo luego voy a estar compartiendo, que usted también se los va a compartir, pero no va a ser el primer trabajo ni último, que vamos a estar trayendo con mucho esfuerzo, con un poco más de organización, algunas características de este tema que, que, que yo creo y que usted también son pertinentes, que sean conversadas. Yo creo que también uno madura, ¿no? Como uno llega a una época también, una etapa como migrante que dice, pues ya quiero hablar sobre esto, quiero conversar, quiero ayudar a otras personas. Yo creo que hace 2 años yo no hablaría de esto, no me sentiría abierto y he venido haciéndolo porque hago mi propia terapia, ¿no? Poder externalizar las cosas que también en lo particular callé en algunos momentos y que pues siento que contribuyeron a cosas positivas y a cosas negativas. Ibas a sí, mencionar algo, ¿no? retomando de tu palabra, hablar es uno de los procesos que permite como resignificar la experiencia. O sea, a medida que uno lo va contando, que uno lo va hablando, que uno lo va expresando, colocándole palabras, le va dando como otro sentido. Y en ese otro sentido, pues, es como, a ver, sí, salí de mi país y tal, y en algún momento ni siquiera podemos hablar de eso, o sea, es muy doloroso. Y en otro momento es, sí, salí de mi país y fue una oportunidad. Sí, salí de mi país y es doloroso. Sí, salí de mi país como salen muchos de sus países. O sea, y en eso le vamos dando significado y le vamos dando un sentido que lo hace menos doloroso y se convierte en una fuente de menor malestar y de menor sufrimiento, que yo creo que esa es la idea, ¿no? Decías algo con el tema de la familia, que suele pasar mucho cuando vas a volver y no sé cuál y todo el tema.
Y claro, la gente es como una manera de mantener el vínculo con aquello que es lo conocido, ¿no? Con aquello que da seguridad. Esta fantasía que a veces los inmigrantes, algunos o la mayoría, alimentan de volver, de volver a ese estado anterior que suponen fue su mejor tiempo, ¿no? Su mejor época, la mejor época de su vida, donde construyó. Y esto, todo esto tiene tanta relevancia para un inmigrante, todos estos vínculos, porque es su historia. O sea, es un devenir, ¿sabes? Un devenir de años, los vínculos y la vida, lo que somos, se construye con tiempo, con esfuerzo, con trabajo, con contacto, con aproximaciones. Es por eso que el inmigrante le va a tomar años. O sea, no es, el duelo migratorio no es una cosa tipo, ay, ya en un año lo resolví. O un problema que, ¿cómo se hace? ¿Dónde busco la receta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que salir. Bueno, voy a salir. ¿Qué tengo que hacer esto? No, a veces nos toma muchísimo tiempo porque implica tantas pérdidas, o sea, remueve tantas cosas, tantas heridas, tantos fantasmas, trae al presente tanto que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso que llevamos en esa mochila. Y el duelo migratorio lo saca todo, entonces es como, ajá, ya va, mira, vamos a ver cómo organizamos todo esto, toda esta bagunza, como dice en portugués. La familia suele hacer eso como una protección, es así, como una protección psicológica, porque saben que el otro que está afuera se siente inseguro, pues perdió su terreno, perdió su tierra, su lugar que sí, que le daba estabilidad. Pero también es una forma, o sea, y de eso también va a depender la elaboración del duelo migratorio, de los recursos emocionales que uno tiene, que el individuo tiene, que ha desarrollado con los años. ¿De qué se habla de estos recursos? Que tienen que ver cómo transita una pérdida, cómo una persona transita una pérdida, porque las pérdidas son inherentes a la vida, a la existencia. O sea, perdemos seres queridos, perdemos estatus, perdemos creencias, perdemos relaciones, perdemos, no sé yo, ¿sabes? Parientes a veces, ¿no? Sufrimos pérdidas de parientes. Pérdidas constantes. Entonces, eh, hay que aprender a lidiar con la pérdida. Hay que aprender a lidiar, hay que aprender a hablarla, hay que aprender a colocarle un nombre. Y otra de las cosas a la que nos enfrenta el duelo migratorio, aprender a transitar la soledad. Eso también es inevitable. O sea, es como, no, porque me voy a sentir mal, porque esto me ha traído a este espacio. Sí, te ha traído este espacio de soledad en el que te estás descubriendo y te estás redescubriendo y redefiniendo de una manera totalmente distinta a como lo pudiste haber hecho en algún momento. También te permite como sopesar, como poner en una balanza aquello que es imprescindible para ti. O sea, yo estoy segura que un inmigrante es capaz de identificar qué es lo que realmente tiene valor para él o para ella. Cosas que quizás antes de salir de su país, no sé, unos años atrás, jamás se hubiese dado cuenta, jamás lo hubiese percibido. Entonces, Ahí, sí, continúa, continúa. imagínate qué regalo tan hermoso es ese, o sea, poder darse cuenta de lo que es realmente valioso. Creo que no tiene precio. Sí, pero yo creo que me quedo para reforzar esa última idea, me quedo con lo que decías de los recursos. O sea, quien vive ese duelo migratorio y dispone y sabe que tiene ciertos recursos, experiencias de vida que le atribuyen una especie de fortaleza para salir adelante con esta nueva fase de su vida, y es asimismo una persona que se conoce, que sabe lo que está viviendo, que le da nombre a eso que está viviendo, que lo conversa, tiene más oportunidad de detectar ese enriquecimiento de su persona frente a otra persona que no lo pueda detectar a tiempo, que no sepa de lo que está siendo víctima, por decir una palabra víctima, y pueda ir, por supuesto, con mucha más probabilidad a un mundo depresivo, ¿no? De una constante depresiva, de no saber qué es lo que pasa con ella, pero también de no recibir la ayuda o no saber expresar lo que sucede a sus parientes. Voy a mencionar un caso porque eh, una vez, ¿no? En las entrevistas que se realizan a los migrantes, no voy a mencionar nacionalidades para evitar situaciones prejuiciosas, pero el Observatorio de Migraciones estaba haciendo entrevistas para conocer el perfil de los migrantes que iban a ser tomados en cuenta para darles ayuda, eh,
económica durante la pandemia. Y porque había muchos migrantes en las calles de toda la región de Sao Paulo. Y había una familia donde la mamá, muy preocupada, le decía a la persona que estaba entrevistando que su hija no hablaba, que su hija tenía mucho tiempo, que ella no era así, que se expresaba mucho y ahora no se expresaba. Entonces mostró esa preocupación. Entonces estamos hablando de una familia que pues llegó a una situación muy difícil, muy vulnerable, pues descubrieron con el tiempo que la hija había sido víctima de abuso en el proceso migratorio, durante el proceso migratorio, es decir, que mientras ella ya llega, ya ella venía atravesando un proceso delicado, psicológico, psicosocial, en el nuevo país. Eh, entonces son cosas que la propia familia no se da cuenta, no lo detecta, ¿no? Porque no hay una comunicación interna, pero no hay un culpable allí. Necesitan intervención, necesitan ayuda, y lo que tú comentabas al principio de lo cuán importante es esto, porque cada familia, cada individuo familiar tiene una historia diferente. Llegó al país de una manera diferente y no todos entran en el mismo, por decirlo de una manera coloquial, en el mismo saco de tratamiento psicológico. Es decir, no todos van a recibir la misma ayuda psicosocial. Entonces, la importancia de esto es que eh, el migrante tiene un papel, ¿no?, de expresar, los interventores sociales también de detectar, pero la invitación es esa, a que no guarden las cosas, sino que busquen ayuda, porque es importante, esto es vital, esto es vital. Estamos mencionando un caso muy importante, pero hay diversos casos relacionados a un trastorno migratorio por procesos que se viven durante la llegada a un nuevo país. Hablabas, ajá, Yo creo que esto, así, la migración suele despertar un sentimiento de vulnerabilidad y de indefensión. O sea, ¿de indefensión en qué sentido? Que la persona siente que no tiene posibilidad de buscar ayuda, o sea, que no hay nadie que realmente se interese por ella, no hay nadie y no es algo que la persona hace conscientemente, o sea, no es como que, ay, yo me voy a cerrar a las posibilidades de... No, o sea, es que la persona se ha visto vulnerada consecuentemente, ¿sabes? Ha estado en situaciones de violencia, ha sido víctima de múltiples contextos de hostilidad, de rechazo, no sé qué. Entonces todo esto va haciendo... A ver, hay un experimento que hicieron una vez, pero esto es muy conductual, pero con un perro que lo colocaban en una malla eléctrica y dentro como encerrado y había una malla eléctrica, entonces al principio el perro intentaba salir, después le empezaron a dar choques eléctricos. Estos son experimentos muy violentos, ¿no? Pero bueno, se solían hacer con animales. Y llega un momento donde el perro ya no busca salir de la jaula. O sea, se queda tan, a pesar de que ya no recibe choque eléctrico, que la puerta está prácticamente abierta, o sea, se queda inmovilizado, paralizado. Entonces, a veces el ser humano, nosotros los seres humanos, pasamos por múltiples situaciones que hacen que perdamos esta posibilidad de creer, de sentir que podemos salir de la situación en la que estamos. Una situación de abuso sexual, una situación de violencia, del tipo que sea, suele desencadenar este tipo de situaciones, ¿no?, emocionales. Eh, yo quiero como finalizar diciendo, bueno, no sé si finalizar, creo que ya llevamos más de una hora, no, no no sé hemos cuánto llegado, tiempo. pero estamos cerca. No sé cuánto tiempo se puede llevar aquí un live. El tema de los recursos emocionales. Ah, porque por aquí Cristian colocaba que qué bueno sería si todas las personas pudiesen lidiar bien con las pérdidas. La mayoría de las personas no sabemos lidiar con las pérdidas. O sea, esa es la verdad. ¿Sabes? Es como, no es como un kit que la persona trae. Ah, bueno, ya listo. Entonces yo voy a saber lidiar con esto mejor, yo voy a salir de esto mejor. No, o sea, son como varios procesos que se dan a la vez. Va a depender, sí, de algunos recursos, pero también hay posibilidad de construir nuevas herramientas. O sea, hay posibilidad de, como tú decías antes, buscar el apoyo, de buscar el apoyo profesional, buscar el apoyo social, construir espacios, abrir espacios. Yo decía hace un rato, la condición de vulnerabilidad es temporal. Todos tenemos la posibilidad de caminar por nosotros mismos, solo que exige un trabajo en todos los niveles. Y yo creo que la mayoría de las personas estamos en la capacidad de hacerlo. Claro, con esos recursos, no con esos recursos de los que estamos hablando. Quería
ya que nos acercamos a hablar del taller, tu taller sobre duelo migratorio, me gustaría hacerte una última pregunta acerca de la visión acerca de los venezolanos, ¿no? Como migrantes y la importancia de estos temas acerca de la vulnerabilidad. Comentabas eh, el hecho de que todas las migraciones tienen características, si hablamos por nacionalidades o por épocas también, podemos hablar de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muchas olas migratorias, pero la del caso venezolano, eh, no todos, o la idea es que no todos entremos en una situación de que somos migrantes y pobrecitos, los migrantes venezolanos, sino que hay mucha gente, ¿no? Como cualquier otra nacionalidad, pero hay mucha gente muy capaz, hay gente que está tratando de salir adelante, de demostrar su identidad, de demostrar su trabajo, de demostrar su profesionalidad en otros países y aún así, pues lamentablemente, como no llevarlo al hecho de la xenofobia, pero aún así se caracteriza a la migración venezolana como una migración de pobrecitos, los venezolanos. Eh, entonces, con esos comentarios, me gustaría llegar a la parte de tu taller de duelo migratorio, que me hables un poco cómo nace en ti esa intención de crear este taller, cómo llegaste a él, si fue un plan que querías hacerlo siempre profesionalmente o hubo algo, una experiencia que te dijo, pues quiero trabajar con esto y aprovechando que ya hablarás de ello, pues explicarnos cómo funciona, qué las personas pueden aprender allí o disfrutar, ¿no? de la experiencia de compartir sus experiencias. Algo que quisiera rescatar antes de entrar a ese punto es el tema de la migración venezolana, ¿no? Y cómo se ha visto caracterizada socialmente. Eh, las migraciones, como tú lo dijiste, se han producido y se producen y no somos ni los primeros ni los últimos. Las migraciones, por lo general, las que tú dices que son en olas, que son en masa, se producen en contextos forzados de violencia, de crisis humanitaria. O sea, las personas no logran satisfacer sus necesidades básicas en su país de origen y se ven forzadas a salir. Este contexto es una realidad y, ¿sabes? No, pero eso no convierte a los grupos, a las personas, a los inmigrantes en unas personas sin capacidades a las que hay que asistir en todo. O sea, sí se necesita un apoyo, sí se necesitan programas sociales que tengan una apertura, un reconocimiento de lo que implica un proceso migratorio a nivel económico, a nivel social, a nivel psicológico, que las personas que emigran, que las personas que salen, que las personas que están ya viviendo en otro país, sepan identificar lo que les está pasando, sepan identificar qué es lo que necesitan para poder transitar su pérdida, para poder integrarse al nuevo país, para desarrollar su proyecto de vida. No significa, o sea, una de las cosas que puede hacer que un duelo migratorio se estanque es sentir que uno es desvalido o que el inmigrante, la persona que salió de su país, es un desdichado, es como, ¿sabes? Le cayeron todos los males encima, o sea, porque en la migración, que es una crisis, también existe una oportunidad. O sea, a veces las personas lo viven como una obligación, como, bueno, tengo que hablar el idioma por obligación, tengo que interactuar por obligación, y se sienten que pierden su libertad, sienten culpa porque están dejando atrás su identidad, sienten, ¿no? Que están dejando atrás su lengua, sus costumbres, pero en eso que estás dejando atrás, como yo lo dije antes, estás abriendo tus manos a la posibilidad de enriquecerte y nutrirte emocional y psicológicamente a un nivel que seguramente no pudiste, no, la persona quizás no lo pudo haber hecho en otras condiciones. Lo hace en esta, que es una situación crítica que moviliza tanto, que hace que se genere un vacío y que ese vacío pueda verse llenado por un montón de posibilidades y experiencias nuevas. Entonces no es pobrecito, o sea, sí hay condiciones que son adversas, son difíciles, son complejas, pero también hay oportunidades y hay recursos y hay puertas que se pueden abrir y que uno puede abrir y que hay que abrirlas en compañía. O sea, no es algo que uno haga individualmente, heroicamente. O sea, hay que hacerlo en grupo, hay que buscar apoyo y hay que hablar de lo que nos pasa.
¿Por qué este taller de duelo migratorio? Por mi experiencia, o sea, mi experiencia como migrante, mi experiencia profesional. Es un taller en el que he venido trabajando durante meses, la verdad, eh, como pensándolo, cuál podría ser la estrategia, el abordaje. Eh, yo soy psicóloga y atiendo pacientes, pero así como yo atiendo pacientes, yo también estoy en terapia. O sea, yo también estoy elaborando mi proceso, estoy trabajando en él. Y un día en sesión, conversándolo con mi psicoanalista, llegamos a la conclusión de que era el momento yo lo decía, parir este taller. O sea, hay que construir los espacios. El grupo, Carlos, el grupo, el trabajo grupal de un taller es una experiencia única, es una experiencia transformadora. O sea, la persona va a entrar de una manera y seguramente va a salir de otra. O sea, no es como que va a salir del taller sin dolor, no. O sea, va a salir del taller siendo otra persona mirando lo que le está pasando de otra manera que le permita avanzar en su proceso. Eso es lo que yo busco con este taller, acompañar desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde lo que he estudiado, a que las personas puedan llegar a un nuevo hogar, a un nuevo puerto y un puerto seguro. Excelente. Eh, Quería darle las gracias a Marcelo, que ha estado comentando mucho durante la conversación. Marcelo, anoté por acá tu usuario, pienso escribirte, ¿ok? Me comentabas que le gustaría participar, que aportar acerca de la visión acerca de este tema de migrantes, porque pues hay muchas visiones. Cristina también comentó mucho. Muchísimas gracias, Cristina, por siempre estar allí y participar. Eh, a mí me gusta siempre darle las gracias a todos y en especial a los que comentan, porque uno va viendo que a Laura también, que iba comentando, que están activos y van escuchando la conversación. Entonces, en verdad, les agradezco mucho. Y pues, me gustaría que te despidieras eh, comentándole a las personas cómo encontrar ese taller, ¿no? Cómo encontrarte, cómo dar contigo y el taller de duelo migratorio. Pueden seguir, he estado hablando bastante, abordando bastante el tema del proceso migratorio, del duelo migratorio, un poco para sensibilizar, informar, educar de qué se trata. Y bueno, en mi página, aquí en Instagram, pueden encontrar toda la información, me mandan un mensajito, está mi número celular. Empezamos el fin de semana que viene, el sábado de la semana que viene. Son 4 sesiones por 2 meses, cada 15 días de 2 horas. Experiencias vivenciales, vamos a usar recursos creativos, recursos psicoeducativos. Y bueno, espero que es una colega me decía en estos días, ya el mensaje fue enviado, ahora hay que esperar a que llegue, ¿no? A las personas que lo necesiten. Entonces creo que básicamente eso es lo que estoy haciendo. Excelente. Pues para mí ha sido un gran placer, en verdad, y un gran aprendizaje de tenerte acá. Eh, un orgullo también saber que al ser venezolana te preocupes por este asunto, por este tema. Es decir, a partir de tu experiencia personal la has transformado en un espacio de ayuda a otros que ciertamente la necesitan. Eh, en lo particular me interesa mucho este tema porque quiero aprender más sobre el abordaje acerca de la migración, en especial la migración hispanoamericana en Brasil, con mucha atención en la migración venezolana. Y esta oportunidad que trajimos hoy tal vez se va a repetir en portugués, porque queremos también dirigirnos a la población brasileña. Quiero que ellos escuchen, así como escucharon hoy en español, escuchen eh, de qué manera pueden ser también apoyadores, ¿no? Cómo pueden contribuir a esa parte de la integración, ¿no? Porque el taller de Tuesday habla de el desarraigo, pasar del desarraigo a la integración. ¿Y cómo se logra pues la integración? Pues la integración es el antónimo a la xenofobia, ¿ok? La integración es todo lo que posibilita que no haya una xenofobia frente a una población migratoria y esto incluye a todas las nacionalidades, todas están expensas a no ser incluidas. Y nosotros creemos, estamos convencidos de que Brasil es un país que ha dado muy buen ejemplo en Latinoamérica
sobre cómo incluir, cómo tratar, cómo apoyar, pero creemos que esto aún puede dar más elementos, seguir dando más elementos de dónde se puede abordar. Gracias de verdad a todos los que participaron. Hilder, que tengas buen fin de semana, cuídate mucho y pues queda pendiente la próxima actividad. Vale, gracias por la invitación, buenas noches y gracias a todos los que participaron. Chau, chau. Chao.